Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Tengan todos muy bien y bendecido día. Domingo, ya estamos ya a la mitad del mes de agosto. Hermanos, hemos estado con el libro de Hechos ya desde casi 6 meses. Estoy viendo aquí que estamos en la predicación número 27. Así que llevamos ya un buen trecho. De hecho, estamos ya en el capítulo número 9. Y pues estamos tratando de ir lo más rápido posible, ¿verdad? También en la medida en la que podamos. Pero también tratando de dar ese énfasis en lo que es el evangelismo, en lo que es la profundidad de la palabra, para que de esa forma podamos aprender cómo es que la iglesia primitiva, pero sobre todo el Espíritu Santo, era que actuaba en la vida de los creyentes. Y mis hermanos, como siempre, a modo de repaso, vimos la semana pasada el tema de lo que es la gracia transformadora y rescatadora. Encontramos en Saulo a un hombre lleno de religiosidad, un hombre lleno de odio, lleno de rencor, y que había estado persiguiendo y torturando cristianos. Y los perseguía, los torturaba de tal manera este hombre Saulo que hacía que muchos maldijeran de Jesús y apostataran de la fe. Y no contento con eso, con hacer esos estragos en Jerusalén, el texto nos cuenta que Saulo se dirige con el sumo sacerdote y le pide a este sumo sacerdote que le expida cartas para poder tratar con aquellos que han profesado la fe en Jesús y que están en otras regiones. Y efectivamente, como vemos en el texto, o como vimos la semana pasada, el sumo sacerdote le da las cartas, que sería una especie de orden de extradición, para que con toda facilidad Saulo pudiera atrapar y traer atado, como si fueran delincuentes, a aquellos odiosos cristianos. Así que este hombre Saulo, que está completamente dominado por su carne, va para Damasco, y en ese viaje sale al encuentro el Señor Jesús. Y dice el texto que una luz intensa se le aparece a Saulo. Y la luz es tan gloriosa que Saulo cae a tierra debido a ese resplandor tan glorioso. Y recordamos, mis hermanos, que eran las 12 del mediodía cuando esto acontece. Y la pregunta que se formuló fue, ¿qué podía ser más intenso que el sol? Nada, a excepción de la gloria poderosa y maravillosa del Señor. Esa luz, esa gloria, se identifica como Jesús. Y entonces Saulo, temeroso y tembloroso, pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús vuelve a repetir, yo soy Jesús, Saulo, a quien tú persigues. Espera un momento, ¿cómo que a quien tú persigues? Si decíamos que Saulo está persiguiendo a creyentes y no a Jesús. Efectivamente, hermanos, pero nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Cristo por la fe, estamos tan ligados al cuerpo de Cristo como a su iglesia, que el hecho de que Saulo persiguiera a cristianos hace que en realidad al que se persiga es al Señor Jesús mismo. Es igual en nuestro tiempo. Quienes nos persiguen, quienes nos maldicen, quienes nos señalan con un dedo, están persiguiendo, maldiciendo y señalando a Jesús. Así que por primera vez en su vida, Saulo está comprendiendo, está viendo, está entendiendo por esa manifestación de Jesús. Él entiende la gravedad de su pecado, la gravedad de su maldad. Y en ese momento, mis hermanos, es cuando Saulo cae rendido a los pies de Jesús. Y lo vemos en la frase dada a Jesús que dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ocurrió ahí un milagro. Saulo había entregado su voluntad y había sido transformado por el Señor. Entregó su voluntad a Cristo y había sido transformado por el Evangelio de Cristo Jesús. Así que Cristo lo manda a ir a Damasco y Saulo, estando en Damasco, su deber será esperar hasta que algún creyente llegue a él y se le revele qué hacer. Así que Saulo se levanta del piso y con él sus acompañantes, los cuales ciertamente no pudieron ver o no pudieron escuchar el mensaje de Jesús, porque ese mensaje, ese evangelio, era únicamente para Saulo. Saulo no ve nada, está ciego. Así que llevado de la mano, lo dejan, ¿verdad? Lo dirigen a Jerusalén, a Damasco, perdón. Donde Saulo dice la palabra que estuvo 3 días y 3 noches orando y ayunando. No comió nada, no bebió nada. Saulo estaba orando y ayunando. Ahora su mente estaba en la realidad de que Jesús es el Mesías.
Saulo en esos 3 días tuvo que revisar su doctrina, tuvo que revisar su enseñanza, tuvo que reevaluar sus valores para ver la realidad de Cristo Jesús como el Mesías prometido, el Salvador del mundo. ¿Qué pasará entonces con ese hombre Saulo? ¿Qué ocurrirá con él, que está ahora ciego? Bueno, mis hermanos, eso lo estaremos estudiando en esta predicación. El tema de hoy será desafíos de todo creyente. Desafíos de todo creyente. Así que, por favor, vamos a inclinar el rostro, por favor, a cerrar los ojos y oremos en esta mañana y pidamos al Señor que nos dirija en el estudio y que Él siga siendo exaltado y glorificado en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos una vez más gratitud a ti, Señor, alabanza por el tiempo que nos permites poder estar delante de tu presencia para poder escuchar tu palabra. Seguimos rogando siempre, Señor, en cada predicación que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder así saber y comprender y llevar por obra, Señor, lo que tú nos manifiestas en tu palabra. Que dejemos aquel pecado que sigue en nosotros, nos arrepintamos de él y, Señor, debido a tu palabra que es alimento de nuestra alma, podamos vivir en consecuencia. Te pedimos que bendigas este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces, por favor, vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 10 al 19, y leamos, por favor, primeramente el versículo número 10, ¿ok? Versículo 10 de Hechos, capítulo número 9. Dice así: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Mientras Saulo estaba esperando ciego y en ayuno, cavilando profundamente en lo que había ocurrido 3 días atrás, Dios estaba tratando con otro hombre. Dios estaba tratando con Saulo en su conversión. Ahora Dios estaba tratando con Ananías. Ese discípulo Ananías, o llamado Ananías, estaba ahí en Damasco. Y no confundamos, hermanos, ¿ok? Ese hombre, Ananías, no es el mismo Ananías ejecutado por Dios en el capítulo 5, ¿ok? Porque Hechos, capítulo 22, 12, describe a este Ananías como un hombre piadoso. Todo lo contrario a su tocayo, que era un hombre que buscaba lo suyo propio. Este Ananías era un hombre piadoso y que tenía un buen testimonio de todos los judíos que moraban allí en Damasco. Y aunque no lo sabemos, porque el texto no nos lo dice, pero es posible que este hombre Ananías fuera uno de los líderes espirituales de la iglesia en Damasco. Y en caso de ser así, también este hombre irónicamente habría sido uno de los objetivos principales de Saulo para ser atrapado, amarrado y juzgado en Jerusalén. Pero sea como sea, si fue líder o no fue líder, ese hombre era un verdadero creyente de Jesús. ¿Ok? Así que escuchamos las palabras de Ananías. Heme aquí, que también significa aquí estoy. O podría decirse también: ¿qué deseas, Señor? Estoy aquí a tu servicio. Y esta frase, mis hermanos, me recuerda mucho a la historia de José. Y recordamos que los hermanos de José no le creen a él, lo aborrecían y le tenían envidia debido a sus sueños y debido a que era el favorito de papá, ¿cierto? Y en una ocasión, cuando los hijos de Jacob se van a apacentar ovejas por varios días, dice el texto que Jacob le llama a José y le dice: ve, por favor ve, busca a tus hermanos, ve si están bien y tráeme las noticias. Y la respuesta de José es sorprendente: heme aquí, aquí estoy, padre, yo iré. Hermanos, José tendría como unos 16 o 17 años, y qué hermosa y maravillosa respuesta le da a José. El adolescente joven José le dice: heme aquí, aquí estoy, yo iré. Hermanos, ojalá que las palabras de nuestros hijos fueran iguales, ¿cierto? Aquí estoy, papá, aquí estoy, mamá, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, José era un hombre que amaba a su padre. José era un hombre que amaba a sus hermanos, a pesar de que ellos le aborrecían.
Y José estaba dispuesto a buscar a sus hermanos para ver si ellos estaban bien. Exactamente igual que Jesús, que fue enviado por el Padre Celestial para visitar a sus hermanos, los judíos, que terminaron aborreciéndole y crucificándole. Y aún así, Jesús, sabiendo eso, sus palabras fueron: heme aquí, Padre, yo iré, visitaré a mi pueblo para tu gloria, Padre, aunque tenga que morir en la cruz en favor de ellos. Y lo mismo, mis hermanos, ocurre con Ananías, un creyente que amaba al Señor, y cuando escuchó la voz de Jesús dijo: heme aquí. Y aunque un poco más adelante, mis hermanos, veremos que algo ocurre con la petición de Dios a Ananías, ojalá que todos podamos decir como Ananías, que cuando el Señor nos llame a nuestras vidas, podamos decir: heme aquí, Señor. ¿Qué deseas que haga por ti? Estoy dispuesto. ¿Qué es lo que tú necesitas? Versículo 11 y versículo 12 nos dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Hermanos, esta fue una gran prueba, para la fe de Ananías, ya que la terrible y temible reputación de Saulo era ampliamente conocida por la gente de Damasco. Ananías no habría tenido forma de conocer que Saulo había sido convertido, porque leemos el texto, el Señor no se lo reveló, ve y ora y ya está. La acotación, porque aquí el ora nos informa, ¿verdad?, lo que Saulo hizo durante 3 días, sin vista, orar, ¿ok? Y aunque ciertamente como cristianos oramos, también los judíos oraban, hermanos. Aunque esta oración de Saulo era diferente. Porque la oración de Saulo, mis hermanos, es la respuesta espontánea del corazón piadoso hacia Dios. Y aquellos cristianos verdaderos, aquellos verdaderamente transformados por Jesucristo, se encuentran perdidos, por así decirlo, en el asombro y el gozo de la comunión con Él, orando, hablando al Señor. Hermanos, la oración es tan natural para el cristiano como respirar. Aunque se escucha raro, pero si tú eres un verdadero creyente, la oración es tan natural como respirar. Hermanos, Pablo se volvió un hombre de oración incesante. De hecho, le escribe en su carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, él dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Que nuestra oración, que nuestra comunión con el Señor sea continua y constante. Constante y continua. Mis hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú en tu vida de comunión diaria por medio de la oración? Y yo te pregunto, ¿cómo podemos tomar decisiones normales y también trascendentales si no estamos manteniendo una vida continua de oración delante del Señor? Vas a tomar puras decisiones carnales. Vas a tomar puras decisiones basadas en lo que tú crees que es mejor. Y necesitamos y requerimos analizar a fondo esa disciplina espiritual que Dios nos ha dado en nuestra vida. Orar, preguntar al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga con este dinero? Con el trabajo, con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, con lo que está pasando. Todo requiere oración, hermanos, para que el Señor pueda guiar de una manera adecuada todos y cada uno de nuestros pasos. Así que mientras Saulo esperaba por Ananías, Dios le obsequió a Saulo una visión en que Ananías entra y le pone las manos encima a Saulo para que recobre la vista. Mis hermanos, Dios en su tierna misericordia para este hombre perseguidor de la iglesia no quiso que sufriera innecesaria tristeza. Así que le dio a Saulo esperanza
de recibir la vista. Estás ciego, Saulo, pero vas a recibir la vista. Hermanos, esa es la gracia del Señor. Gracia transformadora y rescatadora. Gracia amorosa y gracia tierna. Ananías y Saulo, mis hermanos, que estaban en polos opuestos completamente, ahora tendrían algo en común. El Evangelio, la comunión con Cristo Jesús. Y entonces, mis hermanos, es aquí donde viene el desafío para este creyente piadoso llamado Ananías. Ir a orar, ir a ver a un hombre malvado y asesino llamado Saulo. Versículo 13. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad también de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Así que en respuesta a la oración de Saulo, Dios dirigió a Ananías para ir con él. Y como ya dijimos, esa orden dada a Ananías representó para Ananías un gran desafío. Para este creyente, ¿verdad?, que era piadoso, que era entregado, que amaba a Jesús. Así que comprensiblemente, mis hermanos, Ananías se resiste a ir. Él protesta: Señor, pero mira a este hombre, o sea, todo lo que ha hecho. O sea, ha torturado gente, ha hecho apostar a la gente cristiana en Jerusalén, le ha hecho blasfemar. Es más, aquí tiene también poder. ¿Qué tal si yo voy para allá, recobra la vista y me prende? O sea, Ananías tenía motivos para decir: Señor, pero, o sea, ¿qué onda contigo, no? Así que, hermanos, había motivos para eso. Sin duda, hermanos, la petición, humanamente hablando, parecía suicida. Si vos me va a prender. Realmente la vida de Ananías, humanamente hablando, estaba en riesgo. De igual forma, el ministerio de la iglesia estaba en riesgo también, porque si él era líder y lo prendían, pues también a los creyentes. Y yo creo que Ananías posiblemente se estaba preguntando: Señor, ¿realmente quieres acabar con mi ministerio y con la iglesia? Buena pregunta, ¿verdad? Pero como ya dijimos, la petición del Señor parecía completamente fuera de lugar. Pero, mis hermanos, el Señor tenía un propósito. Cristo tenía un propósito donde Él sería glorificado. Y la vida de Saulo transformada en un hijo de Dios. Y usada también poderosamente por Cristo para la proclamación de su reino. ¿Cierto? Porque conocemos la historia. Sabemos lo que pasó. Pero te digo una cosa, mis hermanos. ¿Sabes algo? Van a existir momentos en tu vida, en la mía, que las peticiones de nuestro Señor Jesús para nosotros, que su voluntad que Él nos revela para nuestra vida, humanamente hablando, escucha bien esto, humanamente hablando, van a parecer una locura, una incoherencia, algo completamente ilógico. Pero mis hermanos, amados, el Señor que lo sabe todo, el Señor que ve todo el rompecabezas completo y sabe en qué termina todo eso y que tiene un propósito más grande de lo que tú y yo podemos ver y entender, Él nos llevará a esos desafíos grandes. Ya sea que le compartamos el Evangelio a una persona que humanamente hablando es inalcanzable que se convierta, y decimos muchas veces en broma: ese hombre está más perdido que el diablo, ¿verdad? Y es posible que sí. Pero ve lo que pasó con Saulo. O tal vez el Señor te diga: vete de la ciudad y vete a un lugar que no conoces. Pero, Señor, aquí tengo un ministerio. O el Señor tal vez te diga: mira, deja ese trabajo que está bien remunerado, déjalo de ahí. Pero, Señor, con eso mantengo mi familia. Pero, hermanos, sea cual sea ese gran desafío para ti, para tu familia, el Señor te dará la fuerza para hacerlo. Cristo no te da una misión y te deja a tus propios medios, a tu propia fuerza. No, hermanos. Dios te da la fuerza y te va a mandar los recursos y las herramientas que tú necesitas para llevar a cabo su cometido.
pero sobre todo Él te da su misma presencia que te guía, que te orienta, que te indica qué hacer. Y mis hermanos, espero yo en el Señor que cuando ese día llegue y cuando veas aquel desafío grande, inalcanzable, tú digas, Señor, no puedo hacerlo. Señor, en realidad no puedo hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo en mi vida. Y confío en ti. Heme aquí. Envíame a mí. Amén. Así que Ananías protesta, pero su protesta fue anulada por el Señor, que le dijo, versículo 15. Pero el Señor le dijo, ve, una orden, ve. Ya sé eso, ya sé eso, Ananías. O sea, lo que tú me cuentas yo lo sé, soy Dios. Porque Saulo me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Wow. Mis hermanos amados, te digo una cosa, el llamado al ministerio no se basa en los caprichos de los hombres, sino en la decisión soberana de Dios. Vuelvo a repetir, el llamado al ministerio no se basa en los caprichos de los hombres, sino en la decisión soberana de Dios. Dios decide quién elige para sus propósitos. Y Él escoge de pura gracia. Por pura gracia escoge. ¿O acaso Saulo merecía ese llamado de salvación? ¿Ese ministerio? No, mis hermanos. Ya vimos tú y yo la clase de persona tan despreciable, tan miserable, que era Saulo. Pero ¿sabes algo? También muchos de nosotros éramos despreciables, miserables, perversos a los ojos humanos, pero no a los ojos de Dios, quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no por nuestras obras, estaremos fulminados, sino por pura gracia, por su pura misericordia, para que en su momento fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él. Y a algunos nos dio esa gracia extra, por así decirlo, del ministerio. Ananías entendió claramente esa verdad, y en su momento también Pablo. Pablo escribe, mis hermanos, en Gálatas capítulo 1 y versículo número 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. De entre los muertos. Saulo, mis hermanos, tuvo el privilegio, que veremos más adelante, de dar su testimonio, el Evangelio del Señor, en presencia de reyes como Agripa, y es muy probable, y lo más seguro que también ante el gran César, el mayor en Roma. Hermanos, Pablo sufrió, y sufrió muchísimo, más de lo que te puedes imaginar. Realmente fueron hechas, ¿verdad?, realidad las palabras de Jesús. Yo le enseñaré a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, y no olvidemos las mismas palabras del apóstol Pablo, inspiradas por Dios, que nos dice en Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y esa segunda parte que a muchos no nos gusta, como que la repelemos, como que la queremos borrar, ponerle tinta, ¿verdad?, indeleble a la Biblia ahí. Esa segunda parte, mis hermanos, son precisamente los desafíos de todo creyente. Y estoy convencido por mi experiencia o por la experiencia que tengo, pero sobre todo por las escrituras, que son lo más importante, que si un creyente no tiene pruebas, si un creyente no tiene desafíos, si un creyente no tiene tribulaciones,
necesita examinar detenidamente su vida. Porque posiblemente no sea creyente. Y no lo digo yo, mis hermanos, lo dice la palabra del Señor. Esa es la otra cara de la moneda. Esa es la parte agria de la parte dulce. Por un lado, tenemos el gozo de haber creído en Jesús. Es un gozo grande. Tenemos la preciosa comunión con Dios debido al Evangelio que nos hizo ser partícipes de su gracia y de tener una vez más una relación íntima con Dios. Pero por otro lado, debido a que nuestra naturaleza ha cambiado, nuestro deseo es obedecerle a Jesús y por ende compartir el Evangelio. Los que no son de Él se van a volver contra nosotros. Aún inclusive los de nuestra propia casa, nuestra familia, nuestros amigos. Pero cuando eso ocurra, mis hermanos, que nuestra vista esté puesta en el galardón, en la consolación y en la fortaleza que solo Cristo, solamente Cristo, nos puede dar. Amén. Así que Ananías, fortalecido por el mensaje directo de Cristo y venciendo sus temores, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista. Wow. Ananías hace lo que todo creyente tiene que hacer cuando el Señor habla. ¿Sabes cuál es? Obedecer. Obedecer, mis hermanos. El que tiene fe obedece. El que tiene fe obedece. Y el que obedece manifiesta, demuestra que ha tenido fe. Ananías llega y le dice: hermano Saulo. No le dice Saulo, le dice hermano Saulo. Wow. No le dijo asesino Saulo, perseguidor Saulo. No, mis hermanos. Ananías lo trató como su igual. No fue clasista. No dijo Saulo, ¿verdad? Inferior, pequeñito. No. Hermano Saulo. Igual delante de él. Saulo ya era del Señor, ya era de Cristo. Ananías y Saulo ahora eran hermanos espirituales. La identidad de Saulo ahora estaba en Cristo. La identidad de Saulo ahora estaba en Cristo. Y esto es algo muy importante para los jóvenes, que muchas veces basan su identidad en la moda pasajera, en lo que dice el influencer fulano en YouTube, en lo que dice el actor en Instagram. Y se frustran muchas veces los jóvenes porque no pueden ser como ellos. Y se enojan porque no soy tan guapo como ellos. No soy tan exitoso, tan famoso, tan feliz. Amado joven, amada señorita, si tú has creído en Cristo, te tengo una excelente noticia. Tu identidad no está en aquel artista o en aquel actor de moda. Tu identidad no está en ese influencer famoso que es feliz. Tu identidad no está en tu apariencia o lo que te ha pasado en tu vida. Joven, señorita que me escuchas, tu identidad está en Cristo. Y todo tú lo tienes en Cristo. En esta vida y en la eterna. Por favor, joven, señorita, hermano, hermana, no te dejes impresionar. No te dejes deslumbrar por lo pasajero de este mundo que perece. En Cristo tú lo tienes todo. Todo, mis hermanos. Absolutamente todo. Ananías fue y entró en la casa. Y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista. Según se nos revela en Hechos capítulo 22, versículos 14 y 15, ahí empezó la puesta en marcha del servicio cristiano de Saulo. Ese pasaje vamos a leerlo, por favor. Y él, o sea, Ananías, dijo:
el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Mis hermanos, las historias tanto de Ananías como de Saulo ilustran la verdad de que la vida transformada exige servicio a Cristo. Una vida transformada exige servicio a Cristo. Y el mismo Pablo dijo lo siguiente en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hermanos, si somos creyentes, si somos genuinamente cristianos, porque hay muchos que dicen que son cristianos, son de nombre pero no son cristianos, si realmente somos creyentes, somos siervos del Señor. La palabra griega siervo es doulos, que significa esclavo. Y un esclavo no tiene más que hacer que obedecer a su amo. Somos tú y yo. Como creyentes somos siervos de Jesús y administradores de todos los recursos que el Señor nos da. Y habrá siempre desafíos en estas dos áreas. Pero el Señor nos guiará en todo esto amorosa y tiernamente, cuando seguimos su voluntad y obedecemos por amor a Él. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué tenemos que temer? ¿Por qué tenemos que estar con miedo de qué va a pasar en mi vida? ¿Por qué tenemos que estar con frustración, apesadumbrados? Gloria al Señor, que Él nos dirige en todo lo que hacemos. Parte final, mis hermanos, del versículo 17 nos dice, parte final, y seas lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, tomó las fuerzas naturales de Saulo y las refinó. Saulo era un líder natural, dotado con sólida fuerza de voluntad. Era un hombre de fuertes convicciones, era un hombre emprendedor y valiente. Era un maestro en el uso del tiempo y los talentos. Era un individuo motivado, además de que era un buen pensador y un orador profundamente dotado. Bueno, todo eso él lo tenía a mal, persiguiendo gente, pensando cosas que no debía pensar, obrando mal. Bueno, el Espíritu de Dios lo transformó y todo eso que él tenía ahora estaban para el servicio de Dios. Pero también el Espíritu Santo eliminó características indeseables y las reemplazó con otras. ¿Qué fue lo que reemplazó el Espíritu Santo? El cruel odio de Saulo. Él odiaba a los cristianos. Quitó ese odio y lo transformó en amor. Reemplazó el espíritu inquieto y agresivo de Pablo con paz. El trato áspero hacia las personas con amabilidad. Y sobre todo él quitó su orgullo y le dio humildad. Y mis hermanos, solamente el Espíritu de Dios puede santificar tan concienzudamente una vida. Tú no puedes hacerlo. Si tú eres orgulloso, eres petulante, eres inquieto, eres agresivo, tú puedes controlarlo. De vez en cuando te enojas y ya valió. El único que puede transformarte es Jesús a través de su Santo Espíritu. Así que Pablo fue transformado. Y más adelante Pablo expresó esa verdad a los corintios y por ende a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 3 y verso 18 nos dice, mis hermanos. Nosotros todos, mirando a cada descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo está tu comunión con Cristo? Tu tiempo devocional, tu tiempo de oración, tu tiempo de conocer más a Jesús en la palabra. Todo eso, hermanos, te va mostrando la gloria de Jesús. Ciertamente a Jesús no lo vemos, ni le escuchamos, ¿cierto?
No lo vemos ni escuchamos. O sea, es un milagro que tú y yo creemos en Él. Eso es lo que Jesús hace. Y cuando leemos la palabra y conocemos más de Él y su gloria, porque Él fue glorioso para venir aquí y morir por ti, Él nos está transformando. Hermanos, Dios no hace su obra incompleta, Él te transforma día con día. Por eso he dicho, si sigues igual después de tantos años, sin estar transformado ni tantito, yo revisaría concienzudamente mi vida, porque posiblemente tú no seas cristiano. Porque un cristiano peca, sí, hermanos, pero un cristiano va a transformar su vida, porque el Señor la va a transformar. ¿Ok? Versículo 18 y 19, dice así el texto. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Al momento en que Ananías pronuncia las palabras, dice que caen de los ojos de Saulo como unas escamas, como unas costras, no sé bien exactamente. O sea, no fueron escamas, se dice como escamas, ¿no? Algo que tenía él en la vista. E inmediatamente Saulo pudo ver. Y en respuesta a la exhortación de Ananías, Saulo se levantó e inmediatamente fue bautizado. Y mis hermanos, por medio de la acción del bautismo, que como sabemos es un paso de obediencia, y el bautismo de agua es la demostración visible de que algo invisible ha ocurrido en nuestro interior, por medio de esa acción, Saulo se unió abiertamente con las mismas personas a las que antes odiaba y perseguía. Ahora se identificaba con ellas. Esos odiados enemigos que él tenía, ahora eran sus amigos. Y más que amigos, eran sus hermanos. Mientras que sus antiguos amigos ahora se habían convertido instantáneamente en sus más acérrimos enemigos. Y eso lo veremos más adelante, ¿ok? Así que mis hermanos, conforme al patrón constante de testimonios de los creyentes en Hechos, el bautismo de Saulo siguió su conversión. Es que yo no me puedo bautizar si soy bebé o niño, no está en la Biblia. Yo me convierto, doy ese paso de fe, de creer en Cristo, y como consecuencia me bautizo. Demostrando así a la gente que algo anterior pasó en vida. ¿Ok? Así que se bautiza Saulo y dice que permanece ahí algunos días gozando, comiendo pan, estando con los demás. Hermanos, Saulo disfrutó de su primer contacto de comunión cristiana. Comió, bebió, recobró las fuerzas y permaneció algunos días, posiblemente una semana, con los discípulos. Hermanos, hubo gozo en el cielo por ese cruel perseguidor que había sido salvado. Pero también había gozo entre los hermanos por la conversión de Saulo, porque un hombre había llegado a Cristo. Y eso había repercutido a que no hubiera persecución, a menos ahora, en Damasco. Y mis hermanos, una señal segura de una vida transformada es el deseo de estar con hermanos en Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 nos dice lo siguiente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y por supuesto, eso no significa que los cristianos no deban tener contacto con incrédulos, no. Hay que tener con ellos porque hay que compartir el Evangelio. Sin embargo, mis hermanos, si un cristiano prefiere la compañía de gente no cristiana, de gente mundana, en lugar de la compañía de sus hermanos, lo más probable es que realmente no sea cristiano. Porque mis hermanos, las marcas de un verdadero cristiano son visibles. Comunión, compañerismo, oración, gratitud, etc. Y en todo eso, mis hermanos, vamos a tener desafíos. Sean grandes, sean chicos, van a existir.
Y la pregunta aquí para todos nosotros, ¿obedeceremos? ¿Lo haremos? ¿Obedeceremos a Cristo? ¿Haremos lo que el Señor nos está mostrando en su perfecta y soberana voluntad? ¿O seremos como aquellos 70 discípulos de Jesús que después de una fuerte predicación de Cristo dijeron, uy no Señor, es dura tu palabra, es difícil de digerir, ¿quién la puede recibir? Y se fueron todos, sin quedar más que los 12, y al final uno de ellos lo traicionó. Wow. Mis hermanos, en este momento de tu vida, ¿dónde estás tú delante del Señor? ¿Qué estás haciendo con aquellos desafíos que llegan a tu vida? Y mira, quiere el Señor, en verdad, quiere el Señor que nuestra respuesta sea como Ananías. Heme aquí, Señor. Y aunque al principio dudó, fue fortalecido por el Señor y llevó a cabo su cometido. Pero más que Ananías, yo espero que nuestra respuesta sea como Jesús delante del Padre. Heme aquí, Padre. Heme aquí, Padre. Yo iré. Te glorificaré en todo lo que haga. Que nuestra respuesta sea como Jesús. Pero a la misma vez, que nuestra fortaleza esté en Jesús y no en nuestras fuerzas y no en nuestras capacidades. Si tu fuerza y tu guía está en Jesús, créeme, tú podrás hacerlo. Si tu fuerza está en tus opiniones, en lo que tú crees que es mejor, en tu fuerza física, vas a fracasar, tarde que temprano. Pero si tú una vez más tomas la guía, te sometes a Cristo, el Señor será glorificado. Y tu galardón será grande cuando partas a su presencia. Que cada desafío de Cristo te motive a estar más con Él, pedir más su guía, someter más tu voluntad para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Ora conmigo esta mañana. Señor Dios y Padre Celestial, gracias Padre porque tu palabra ha sido expuesta. Gracias porque ella es un espejo que nos hace ver todo aquello en lo que pecamos, ya sea consciente o inconscientemente. Nos hace ver la realidad de nuestro pecado, la realidad de que tú eres glorioso, Señor, y nosotros somos pecadores. Pero también la esperanza, Padre, de que tú puedes perdonarnos, puedes restaurarnos, puedes santificarnos y puedes usarnos, Señor, ante cualquier desafío grande que aparezca en nuestras vidas. Y Señor Jesús, te pedimos en esta mañana que tú sigas transformándonos, que podamos tomar aquellos desafíos como tuyos que vienen de ti, Señor, y que en tu guía, en tu fortaleza y en tu providencia hagamos todo lo que tú nos has mandado, Padre. Porque todos lo pedimos, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, pues estamos en esta mañana despedidos. Si el Señor permite, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.